Licenciada. Buenas noches, licenciada. Hola, licenciada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Vamos a dar unos minutitos para poder dar inicio con nuestras presentaciones. Vamos, permítanme un segundito. Un minuto más y damos inicio. No sé, Paola Cifuentes, ¿me puede indicar si su grupo se encuentra completo, por favor, para poder dar inicio con ustedes? Ahorita le confirmo, licenciada. Gracias. Carla, Corina, buenas tardes. Buenas Flor noches, de Lick. María, ¿cómo Buenas están? noches. Buenas noches, licenciada. Buenas tardes a Buenas todas y noches a a todos. todos. ¿Cómo les va? Iris Alejandra. Licenciada, sí, estamos completos. No sé si me haría favor también igual de tomar asistencia solo Sí, por favor. para Muchísimas confirmar gracias, y Paola. ya prendemos cámara y todo. Muy bien. Permítanme un segundito, por favor. Vamos a ver. Alejandro Morales. Presente, licenciada. Gracias. Alice López. Presente, licenciada. Gracias. Catherine Rosales. Presente. Gracias. Alison Monroy. Presente, licenciada. Gracias. Heidi de León. Presente, licenciada. Gracias. Marcos Daniel Alfaro Pineda. Presente, licenciada. Gracias. Marcos Daniel, Vivi Karina Hernández Hernández. Presente, licenciada. Gracias. José Carlos Santos Solari. Presente. Gracias. Yesenia Eunice Hernández Carrera. Presente, licenciada. Gracias. Flor de María Méndez. Presente, licenciada. Gracias. Catherine Dayana Orellana Alvarado. Catherine Dayana Orellana Alvarado. Wendy Karina Hernández González. Buenas noches, presente, licenciado. Gracias. María Dora Reina Farfán. Dora Reina. Presente. Ay, es que no sé si se Gracias. escucha a mí. Gracias. Paola Cifuentes. Presente, licenciada. Gracias. Ahorita voy a Catherine, localizar a Catherine. la vi conectada, pero no sé si tuvo la oportunidad de escuchar. Perdón, licenciada, dijo Catherine Dayana. Sí, Sí, perfecto, acá estoy. muy bien. Adelante, Pau, por favor. Bueno, ahorita solo voy a probar compartir y por favor me Estás confirman conectando. si Muy bien, se Paola. mira. Los que se están conectando, buenas noches. Ahorita voy. Adelante. ¿Me escuchan? Yo sí la escucho, Pau. Fíjese que no me... Ahí está, ahora sí. Es que no me había dejado compartir, no sé por qué. Ahora sí, pueden ver mi pantalla. Aún no, Pau. Creo que la está compartiendo solo para usted. No me permite. A ver, voy Solo. a intentar otra vez. Ahora creo que sí. Buenas noches, Corina. Ahora sí, creo que ahorita sí ya. Solo me confirman. Sí. Ahora sí, Pau, adelante. Ah.
Solo está cargando. Ok. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Paola Cifuentes y yo soy la coordinadora del grupo 13. El día de hoy tendremos el placer de hablarles un poco sobre uno de los más grandes precursores del derecho y la sociología, y su nombre es Eugene Erdős. Antes de compartirles un poco de sus aportes acerca de la sociología, creo que es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Y que hablemos un poco acerca de su vida y de todo lo que sucedió en ella y lo que influyó que sus conocimientos fueran pues más desarrollados y más enfocados en la sociología del derecho. Eugene pues nace en el año 1862, muere en el año 1922 y nace en Czernowitz y que ahora pues es otra ciudad, ¿verdad? Muchos lo identifican como un sociólogo austriaco aún, aunque la región de donde es actualmente pues cambió por todos los conflictos que hubo durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? De todos los conflictos territoriales. Estudió Derecho en la Universidad de Lemberg, luego en la Universidad de Viena y se doctoró en el año 1886 y su especialización se enfocó más en el derecho romano porque él fue catedrático de esa materia. Fue rector de la Universidad de Lemberg del año 1906 al año 1907. Y durante el fenómeno de la Primera Guerra Mundial, cuando Czernowitz empezó a ser invadido por los rusos, Eugene se vio en la necesidad de mudarse de ciudad, ¿verdad? Y se mudó a Suiza. De ahí es donde viene la filosofía de Eugene, ¿verdad? Porque se tuvo que mudar y dentro de todo ese proceso convivió con 9 etnias diferentes, ¿verdad? Entonces él pudo observar el comportamiento y cómo las diferentes sociedades se comportaban de diferente manera y cómo interactuaban entre ellos. Entonces su teoría es de que el derecho proviene del pueblo, o sea, si no se dan esos fenómenos sociales de los que estamos hablando, no podría haber derecho porque no tendríamos que regular, ¿verdad? No tendríamos como nuestro objeto de estudio directamente. Según Eugene, las instituciones sociales surgen espontáneamente en la sociedad, considerado el derecho como un hecho social. Y pues ahora los dejo con mi compañero, quien nos va a ampliar un poquito la información. Muchas gracias. Y licenciada, no sé si me podría silenciar el micrófono, porque como estoy compartiendo, no puedo. Gracias. Muy bien, Pau. Muy buenas noches, compañeras y licenciada. A continuación, pues, Ehrlich señala 2 tipos de relación de denominación y sometimiento. La primera, de origen natural, se da dentro de la unión familiar, tales como los hijos y la mujer en relación al padre. La segunda, la de origen más social, como la esclavitud y la servidumbre, fundamentados en la falta de protección de los dominados ante factibles amenazas externas en la relación. El sociólogo también toma como punto de partida el concepto de sociedad como conjunto del grupo humano que está en contacto entre sí para un intercambio de bienes espirituales y económicos. El sociólogo desarrolla la existencia de normas de decisión, que también son normas de la acción dirigidas a los jueces que van vinculados a la resolución de conflictos. Su función es volver a pacificar la vida del grupo que se encuentra en el desorden a causa de la infracción de derecho. Las normas de decisión provienen del resultado de derecho a través del Estado y los juristas. ¿Te molesto con la otra? Paola, pon el contenido, por favor. Él estableció una forma diferente de comprender el derecho, por lo que era un visionario para la etapa en la que intervino. Debido a esto,
que esto se rebeló contra el dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico, destacando la fundamental importancia del derecho vivo, no formulado en proporciones jurídicas, pero que regula la vida social. De esta manera, aunque el derecho del Estado disponga de regulaciones que protegen ciertas instituciones, como el matrimonio y las sucesiones, esas regulaciones no son suficientes para normar la vida social. ¿Te molesto con la otra? Saliendo los resultados están. Se dedica a poner las bases y fundamentales de un pluralismo jurídico y la estructura de desarrollo, bien en su obra Fundamentos de Sociología del Derecho de 1913. La segunda etapa de carácter constructivo, en el que desarrolla un escrito proclamado un manifiesto y lo continúa hasta su muerte en 1922. Eugene se dedica a poner las bases fundamentales de un pluralismo jurídico y la estructura. En 1913 desarrolla su obra Fundamentos de Sociología del Derecho. A continuación, sigue la futura licenciada para seguir continuando el tema que estamos desarrollando. Muchas gracias. Gracias, compañero. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar acerca de unos aportes y de los métodos de investigación que realizó Eugene. Él es considerado como el pionero de la sociología jurídica. Él es el precursor de la Escuela de Derecho Libre y se rebeló contra el dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico. Para Eugene, el derecho del Estado no es todo el derecho que existe, pues además está un derecho vivo que yace en la sociedad, y así entonces el centro de la gravedad del desarrollo del derecho no se encuentra en la legislación, ni en ciencias jurídicas, ni en la jurisprudencia, sino que en la sociedad misma. Eugene, en la primera etapa, pues es de crítica al positivismo legalista, y sus fundamentos de 1888 en la Escuela del Exégesis y la Jurisprudencia de Conceptos. Pues con una serie de obras de juventud, él demuestra la existencia de lagunas del derecho positivo y de la unidad de plenitud de dicho derecho, y que pues estas son una quimera. Una quimera pues es un sueño realizado a base de ilusiones. Es aquí cuando él destaca su obra, que se llama Lagunas del Derecho. En ella, hace una investigación empírica, y de ahí es cuando él se populariza. En 1903 también hace la obra Indagación Libre del Derecho y Ciencia Libre del Derecho. En esta proclama la necesidad de una libre investigación del derecho. En la segunda etapa, pues la segunda etapa es de carácter constructivo, en el que él desarrolla un escrito en donde proclama un manifiesto y lo continúa hasta el día de su muerte. Como vimos anteriormente, el año de su muerte, que fue en 1922, él publicó un resumen de su pensamiento en un artículo que le dio como título La sociología del direito. Direito, que significa algo justo, algo honesto, algo correcto. Entonces, los hechos sociales a los que se refiere Ehrlich pues generan también derechos. Podemos ver la siguiente presentación, compañera. En estos derechos que se generan son el uso, el dominio, la posesión, la declaración de voluntad. Para Eugene, el uso o práctica social es más amplio que el derecho consuetudinario, ya que lo que pretende es establecer tareas o posiciones a cada uno de los integrantes para proveer equilibrio y armonía en el grupo de su conjunto. Podemos ver acá, entonces, el uso, como les decía, es un derecho al aprovechamiento y al disfrute de una cosa ajena. Vemos el dominio, es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. Si vemos a la siguiente, vamos a hablar de la posesión, que es un hecho jurídico que produce consecuencia jurídica, y consiste en que una persona tenga en su poder una cosa corporal como señor o como un dueño. Si vemos la siguiente, que es la declaración de voluntad,
Este es un concepto de derecho civil, pues para que nuestros actos produzcan efectos jurídicos es necesario manifestar nuestra voluntad de llevarlo a cabo. También el aporte más importante de este jurista austriaco es el derecho vivo, ya que el mismo se basa en la sociedad y como la misma desarrolla el derecho de manera independiente y no como colectividad, ¿verdad? Bajo una idea del derecho oficial del imperio. Una de las obras destacadas de este jurista fue la sociología y jurisprudencia, el derecho, vida y derecho vivo, libre investigación del derecho y ciencia del derecho libre. Al fin podemos ver el método de investigación que él utilizó fueron como movimientos basados en la investigación sociológica libre del derecho, también su labor empírica, donde desarrolla una libre investigación del derecho y es ahí donde él se hace popular. Y también sostiene que para conocer las fuentes que originan el derecho es preciso investigar las fuerzas motoras y generadoras de la génesis con un estudio de observación. Y como vimos anteriormente para Ehrlich, pues la sociología jurídica toma como punto de partida el concepto de la sociedad como un conjunto de grupos humanos que están en contacto entre sí para poder tener un intercambio tanto de bienes espirituales como económicos. Este es mi aporte para la exposición y le voy a dar el tiempo a mi compañera Paola. Gracias, licenciada. Gracias, compañeros. Bueno, como conclusión final, ¿verdad? Podemos decir de que Eugene Ehrlich fue jurista del movimiento del derecho libre, defensor del pluralismo jurídico frente al positivismo legalista dominante en los países europeos a consecuencia de sus obras codificadoras, ¿verdad? Como nos mencionó mi compañera anteriormente, ¿verdad? Sus obras más destacadas. Su movimiento pues es basado en la investigación sociológica libre del derecho, ¿verdad? Y la verdad es que su filosofía central es que el derecho proviene y se da a base de todos los fenómenos sociales que él pudo pues observar, ¿verdad? Durante sus tiempos de estudio, ¿verdad? Y para concluir, ¿verdad? Los dejo con una frase de Eugene que dice: la verdadera ciencia del derecho tiene como fin conocer y describir lo concreto y no lo abstracto, los hechos y no las palabras. Muchas gracias por su atención. Gracias, licenciada, por el tiempo. Muchas gracias, compañeros del grupo número 13. Gracias, Pau, por coordinar de manera correcta a los compañeros y por hacer el esfuerzo de estar todos al primer llamado. Les agradezco muchísimo. No sé si algún compañero tiene alguna duda o algún aporte que deseen realizar para poder continuar con el otro grupo. Muy bien, vamos a continuar. Gracias nuevamente, compañeros del grupo número 13. Y con ello vamos a darles el uso de la palabra a los compañeros del grupo número 6. Lucía Pérez, ¿me confirma si su grupo está completo, por favor? En un momento, licenciada. Gracias. Muy bien, usted me indica, por favor, para poder tomarles la asistencia. Ya, licenciada. Muy bien, gracias. Vamos a dar inicio. Permítanme un momentito, por favor. Ahora sí. Esmeralda Espinosa, por favor. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Emanuel Jiménez. Presente. Gracias. Luis Antonio García Álvarez. Presente. Gracias. Douglas Esteban Chávez González. Presente, licenciada. Gracias. Andrea Alejandra de León Cabrera. Presente, licenciada. Gracias. Carlos Roberto Calderón Morente. Presente, licenciada. Gracias. Iris Alejandra Elizabeth Lemus Tenas.
Presente, licenciada. Gracias. Marvin Giovanni González Oliva. Presente, licenciada. Gracias. María Alejandra Barrera Reyes. Presente, licenciada. Gracias. Pamela Díaz Guzmán. Presente. Gracias. Lucía Pérez Monzón. Presente, licenciada. Gracias. Carlos Aníbal de León Méndez. Presente, licenciada. Y María José Acabal López. Creo que con la compañera María José ya habíamos comentado al respecto con la coordinadora y también con el coordinador del grupo número 7. Entonces, por favor, cuando se encuentren listos, pueden dar inicio. Buenas noches a todos. Nosotros somos del grupo 6 y nos tocó exponer sobre Talcott Parsons. Le dejo el uso de la palabra a mi compañera Arely. Muy buenas noches. Pues entonces les voy a comentar un poco de lo que hizo Talcott Parsons. Y Talcott Parsons nació un 13 de diciembre de 1902 en Colorado Springs y murió un 8 de mayo en 1979 en Múnich, Alemania. Sus hijos fueron Susan Parsons, Charles Parsons y Annie Parsons. Los padres de Talcott fueron Edward Smith Parsons y Mary Ingersoll. Parsons fue un sociólogo estadounidense de la tradición clasista de la sociología y fue conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. Junto a Robert King, Talcott Parsons fue el más influyente representante del funcionalismo sociológico y, encuadrado inicialmente dentro de la teoría de la acción social, adoptó el funcionalismo desarrollando una teoría sistemática del comportamiento humano basada en el principio de la voluntariedad. Se podría decir de que Parsons propició la psicología dinámica moderna y el método para el estudio del comparativo de las instituciones sociales de Max Weber. Parsons realizó varios estudios como en Amherst y este personaje es considerado una de las figuras más importantes del desarrollo de la sociología del siglo XX. Luego Parsons tiene un doctorado en economía en 1927 y recibió un título con una tesis sobre el origen del capitalismo. Entre 1930 obtuvo entre los primeros profesores del recientemente creado del Departamento de Sociología. Este mismo comenzó a impartir clases de economía en la Universidad de Harvard y entre 1931 pasó a enseñar sociología. En 1944 obtuvo finalmente la cátedra de dicha disciplina en Harvard. Entre 1946 y 1956 fue jefe del nuevo Departamento de Relaciones Sociales. Después de abandonar Harvard, este mismo dio clases durante 3 años en la Universidad de Pensilvania como profesor visitante. Asimismo, es un sociólogo estadounidense que fue uno de los grandes representantes del funcionamiento socialista. Entre 1949 fue nombrado el presidente de la Sociedad Americana de Sociología. Tuvo una teoría considerada muy conservadora, un poco más que un esquema satisfactorio de categorización. Durante su periodo de ministro congresionalista en Greeley, Edward Parsons había empatizado con el evangelio social, aunque también manteniendo una posición teológica superior, al tiempo que también mostró una hostilidad al socialismo, tratándolo como una mera ideología. También Parsons adoptó el funcionalismo desarrollando una teoría sistemática de este mismo comportamiento. Y ahora le voy a dar la palabra a mi siguiente compañera. Los aportes a la sociología que realizó Talcott Parsons en 1949 fue nombrado presidente de la Sociedad Americana de la Sociología. Las obras fundamentales de Talcott Parsons son La estructura de la acción social, el sistema social, hacia una teoría general de acción, estructura social y personalidad y el sistema de sociedades modernas. Teoría del funcionalismo estructural, que asegura que las sociedades tienden a la autorregulación, así también como a la internalización constante de todos sus elementos. Las siglas seleccionaron los medios más adecuados para alcanzar un fin, las siglas ágil,
se corresponden con lo que Parsons consideraba 4 imperativos funcionales necesarios en todo sistema: adaptación, goal, que significa en español metas, integración y latencia. Adaptación: debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. Metas: todo sistema debe definir y alcanzar sus metas primordiales. Integración: todo sistema debe regular la interrelación entre sus partes constituyentes. Latencia: todo sistema debe proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales que crean y mantienen la motivación, valores y roles del estatus. La acción social: para Parsons, la acción social es un proceso en el sistema actor, situación que tiene significación motivacional para el actor individual o, en el caso de una colectividad, para sus componentes individuales. De la definición misma de la acción surge la importancia de la significación motivacional. Es ella la que determina cuál será la acción relevante para el sistema de acción. Con ustedes, mi siguiente compañero. Ok, yo le voy a leer las obras destacadas de Parsons. Entre las obras destacadas son 4: la estructura de la acción social, que es la obra más famosa de Parsons. La teoría de la acción que Parsons desarrolla en la estructura de la acción social puede caracterizarse como un intento de mantener el rigor científico del positivismo al tiempo que se destaca la necesidad de la dimensión subjetiva de la acción humana, incorporada en las teorías sociológicas hermenéuticas. El sistema social, la teoría general de la sociedad, la solución propuesta por Parsons a las polarizaciones anteriores a su tiempo, fue una teoría general de la sociedad que piensa la vida social como una totalidad y que puede constituirse como un gran relato con capacidad explicativa y predictiva sobre la vida social. Sin embargo, Parsons va a encontrarse con un problema que le da bastantes quebraderos de cabeza durante toda su vida: el papel del individuo frente a una teoría tan generalista. Cabe preguntarse por cuál es el lugar del individuo dentro de un universo tan grande de supraentidades. Parsons elabora una teoría que se basa en varias relaciones. Principalmente toma a Durkheim utilizando su definición de sociedad, pero considerada como un sistema y no un organismo, en contraposición a Marx. Toma de Weber el concepto de acción social, lo que es una conducta como significado referente a la cultura. En la obra número 3, El sistema de las sociedades modernas, argumenta que, entre otros tipos de sistema social, la sociedad es el que se caracteriza por su elevado nivel de autosuficiencia respecto al ambiente. Indica que una sociedad es autosuficiente en la medida en que las relaciones de sus miembros contribuyen a su funcionamiento. Y por último, la teoría de la acción y condición humana. Esta colección de ensayos documenta las tendencias principales de la carrera intelectual de Talcott Parsons durante su última década de vida, lo que ya se había iniciado en su obra predecesora, Sistemas Sociales y Evolución de la Teoría de la Acción. En aquel volumen, el profesor Parsons ayudó a resolver los problemas del estudio del sistema social al considerarlo dentro del marco estructural más amplio de la teoría general de la acción. Este libro alcanza un desarrollo más a fondo de esta teoría, aclarando cuestiones anteriores y situándola a un contexto más amplio, el de la condición humana, considerada como un sistema teórico. El ensayo representa un avance en los intentos del autor por construir un esquema conceptual comprensivo que permita el análisis sistemático de los problemas de límites del sistema de acción en sus relaciones con los otros subsistemas de la condición humana. Lo dejo con mi próximo compañero. Buenas noches. Hoy me tocó exponer sobre los métodos de utilización de Talcott Parsons. Talcott Parsons, para investigar a la sociedad, está debidamente relacionado con el método sociológico, ya que estudia a la sociedad de manera cualitativa. Él analiza la sociedad de forma deductiva y busca la comprensión de una situación en particular. Talcott Parsons desarrolla el sistema del funcionalismo, también el sistema de la acción social, muy influido por Weber, que este se divide en 4 subsistemas que corresponden a lo que él llama el sistema ágil: adaptación, metas, integración y latencia.
Todos estos sistemas y subsistemas conforman la sociedad considerada como la colectividad relativamente autosuficiente, cuyos miembros pueden satisfacer todas sus necesidades y vivir dentro de su marco, ¿verdad? Algo muy interesante en el análisis de Pearson es que él expone que los sistemas superiores son los que controlan los sistemas inferiores, pero los sistemas inferiores son los que proporcionan las condiciones adecuadas para que estos sistemas superiores funcionen, ¿verdad? También expone las características del funcionalismo estructural, que se basa en el orden y la independencia de las partes. Estos sistemas tienden al equilibrio y son autosuficientes, se mantienen por sí mismos. Los sistemas pueden ser estáticos o pueden entrar en un proceso ordenado de cambio. Es de recalcar ordenado, ya que todos estos sistemas funcionan como un engranaje dentro de la sociedad para determinadas metas y fines. También una característica importante es que cada individuo dentro de este marco realiza un papel importante, ya que funcionan como engranajes para el autosostenimiento de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, compañeros, por prestarnos atención y eso fue todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, nos la puede hacer saber. Muchas gracias, compañeros del grupo número 6. ¿Algún compañero tiene alguna duda? Muy bien. Gracias, Lucía, por su apoyo como coordinadora. Y con ello le doy el uso de la palabra, al compañero Luis Ángel para que me indique si su grupo número 12 se encuentra completo, por favor. Buenas tardes, licenciada. Sí, ya están completos todos. Muy bien. Solo permítanme un momentito. Por favor, la compañera Rocío Michelle Girón. Presente, licenciada. Gracias. Noemí Eugenia Sicaja. Presente, licenciada. Gracias. Scarlett Saray Paz Rodríguez. Presente, licenciada. Gracias. Marlon Iván Patzán. Presente, Lic. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Zaida Mejía. Presente, licenciada. Gracias. Blanca Rosa Jiménez Rivera. Presente, licenciada. Gracias. Iris Adriana Chinchilla Santizo. Presente. Gracias. Lisette Murillo Solano, perdón. Presente, licenciada. Gracias. Luis Ángel Contini Barragán. Presente, Lic. Gracias. Delfina Díaz Catalán. Presente, licenciada. Gracias. Edgar Giovanni Reyes Kell. Presente, licenciada. Gracias. Damaris Esther González. Damaris. Presente, licenciada, disculpe. Gracias. Eddie Rodolfo Arriaga. Presente, licenciada. Gracias. Carlos Enríquez Marroquín. Presente, licenciada. Muy bien. Solo les encargo sus cámaras, por favor. Adelante, compañero Luis. Cuando deseen pueden dar inicio. Gracias. Muy buena tarde, licenciada, y a todos los alumnos presentes. En la presentación de hoy estaremos platicando un poco sobre Vilfredo Pareto. Nosotros somos el grupo 12 y entonces vamos a dar inicio con el primer punto. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar de contexto histórico de Vilfredo Pareto. Primero, es importante saber estos datos
Vilfredo Pareto nació un 15 de julio de 1848. Él nació en la ciudad de París, Francia. En dicha ciudad, él creció y vivió los primeros años de su vida. Sin embargo, todos sus estudios fueron realizados en Italia. Después de graduarse, Vilfredo Pareto ejerció su profesión como administrador de una compañía durante 20 años. Después de esto fue rechazado por una academia italiana, donde sucedió a su maestro Walras en Suiza como catedrático de economía en Luisiana en 1893, en la cual duró 13 años. Después se retiró de la enseñanza para concentrarse únicamente en la investigación, cambiando su atención y su enfoque de la economía a la sociología. Esto pasó en 1906. Partiendo de un análisis psicológico de los motivos del comportamiento humano, desarrolló una teoría de la meritocracia, que asumía que la desigualdad social y la desigualdad eran inevitables, elegidos por una minoría de las masas. También se convirtió en profesor de economía y gestión en la Universidad de Florencia, esto en 1886. Ahora hablemos también de su pensamiento crítico. Hasta mediados de los 40 años, Pareto comenzó su carrera como un firme defensor del liberalismo clásico, hostigando a los liberales más fervientes de Gran Bretaña con ataques contra cualquier forma de interferencia del gobierno en el libre mercado. También se sabe que mantuvo relaciones personales amistosas con socialistas individuales, pero él siempre consideró que sus ideas económicas eran seriamente defectuosas. También cuestionó sus motivos humanitarios e incluso denunció a los líderes socialistas como saqueadores aristocráticos. También se sabe que su tiempo en Florencia estuvo marcado por el activismo político, alimentado en gran parte por sus frustraciones con los reguladores gubernamentales. Después de eso, en grandes malestares entre los trabajadores en Italia, empujaron a Vilfredo Pareto al campo antisocialista y antidemocrático. Y se sabe que su actitud hacia el fascismo en los últimos años de su vida fue controvertida. Ahora, algunos de los principales aportes a la economía de Vilfredo fueron las curvas de la indiferencia, en las cuales hizo un gran aporte de desarrollo analítico y gráfico. También contribuyó con el elemento catalogado como la caja de Edgeworth, y esta tiene el nombre por su inventor Francis Isidro Edgeworth, y se trata de una manera gráfica de representar la distribución potencial de los recursos. También se sabe que Pareto fue uno de los primeros economistas que buscó determinar científicamente dónde se encontraba el mayor bienestar alcanzable de una sociedad. Ahora le voy a dejar el tiempo a mi compañero Luis para que él pueda continuar con la presentación. Gracias. Tenemos lo que son las normas y su interpretación. Pareto enfatizó la superioridad psicológica e intelectual de las élites, creyendo que eran las mejores en cualquier campo. Tenemos lo que es la teoría de las élites, en donde él decía que la lucha no es entre las masas y los líderes, sino que es entre los líderes y los nuevos líderes. Por ejemplo, podemos decir que las votaciones podría ser un ejemplo de eso, ¿no? Que el pueblo sigue siendo el mismo, pero la lucha del poder es por los líderes de ahora y por los que van a venir. También decía que las élites pues nunca desaparecen, ¿verdad? Simplemente se van transformando y van cambiando. Vemos que las formas de poder y gobierno en la época feudal o en la Edad Media no son las mismas que ahora, ¿verdad? Han cambiado su tipo de gobierno desde monarquías a democracias. Siguiente diapositiva, por favor. También encontramos las acciones no lógicas, el predominio del pensamiento y el desarrollo de teoría de la utilidad y el optimismo. Las acciones no lógicas básicamente consisten en que el pensamiento humano siempre, de cierta manera, está predominado por el sentimiento, ¿verdad? Que está sobre la razón y por eso, por naturaleza propia, el hombre siempre tiende a tener conductas no lógicas o no racionales, en donde estas, pues, predomina el sentimiento.
Y por último, el desarrollo de la utilidad y el optimismo es que siempre debe existir esa, por decirlo, competencia en la sociedad, ¿verdad? Para ir mejorando, darle esa oportunidad a la sociedad que compita entre sí misma para ir generando nuevas ideas. Estos puntos podríamos decir que se concatenan entre sí para dar desarrollo al concepto de una sociedad que pues vemos ha ido evolucionando desde la época primitiva hasta nuestras épocas actuales. Gracias. Muy bien. Buenas noches. A mí me toca hablar sobre las obras destacadas. Entre las obras destacadas de Wilfredo Pareto, tal como era un economista y un sociólogo, encontramos diferentes, pero hoy les voy a hablar principalmente de dos. El primero es el Tratado de la Sociología General. Es una obra de Wilfredo Pareto, la cual fue publicada en Florencia en el año de 1916, llevada a cabo con un método inductivo, sin conceptos a priori. Se refiere al conocimiento de las formas sociales a través de la observación de las acciones humanas, de los estados de ánimo que corresponden a las mismas y de las maneras de manifestarse estos estados de ánimo. Para Pareto es fundamental la diferenciación entre acciones lógicas y las acciones no lógicas. Bueno, para él las acciones lógicas son aquellas las cuales utilizan medios apropiados a su fin, relacionando lógicamente los medios con el fin. Y las no lógicas son todas las acciones que pues obviamente no llevan una correlación con el fin. Para que una acción sea lógica, no basta que haya conexión lógica entre la acción y el fin, únicamente en el sujeto agente, sino también en la comparecencia de aquellos que tienen conocimientos más extensos. Siguiente, por favor. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente obra, como les comentaba, o sea, él era un economista antes de dedicarse al campo de la sociología. Entonces encontramos lo que es la interrelación de la economía y la sociología. La economía y la sociología, a pesar de tratarse de dos ciencias distintas y que se dedican a cosas diferentes, tienen rasgos en común. Ambas son ciencias sociales y ambas, de modos distintos, estudian las sociedades y comportamientos. Por un lado, tenemos la economía, la cual estudia la actividad humana con respecto a las necesidades y más allá de satisfacer las necesidades individuales, busca satisfacer las necesidades colectivas. Aquellas que presentan la sociedad en general, tomando en cuenta recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas. Por otro lado, tenemos la sociología, la cual es la ciencia que estudia el cómo las sociedades reaccionan y se comportan en presencia de ciertos acontecimientos que conforman un impacto para la misma, sin dejar a un lado el ámbito cultural de cada uno. Teniendo en cuenta de que los individuos dentro de una sociedad tienen necesidad y deseos totalmente distintos, la economía hace su aparición debido a que por el fenómeno de la escasez, que bueno, es el punto principal de estudio de la economía, ¿verdad? No puede satisfacer las necesidades de todos los individuos y sociedades. Siguiente, por favor. Y entonces aquí es donde se le da entrada al siguiente a la siguiente obra importante, que es el Manual de la Economía Política, el cual fue escrito en 1857. Los destacados aportes del economista Pareto dieron un equilibrio general que hicieron que sus concepciones de la economía se consolidara como una visión
dominante debido a su consistencia lógica. Muy bien, gracias. Con eso completo mi intervención. Buenas noches, compañero licenciado. A mí me corresponde desarrollar el tema de teoría de Vilfredo-Pareto, métodos de investigación. La siguiente gráfica, por favor. Gracias. Según Vilfredo-Pareto, el conflicto de clases es algo inherente a la condición humana y no como afirmaba Karl Marx, un fenómeno histórico transitorio. Las posiciones sociales de los distintos grupos pueden variar, pero siempre existirán elementos dominantes y subordinados. A su vez, dentro de los primeros denominados élites por Pareto, distingue entre gobernantes y no gobernantes. Acorde con el resto de su teoría sociológica, sitúa al sentimiento como fuerza dominante de la conducta social, dejando a la lógica un papel residual. Afirma que la élite se mueve en función de sus intereses, mientras que las clases inferiores y sometidas son impulsadas por el sentimiento. De esta manera, para alcanzar sus objetivos, la élite fomenta el sentido social dentro de los subordinados. A mayor intensidad de este, más uniformidad, mientras que su debilitamiento llevará al cambio. La sociología de Vilfredo-Pareto sobre las acciones no lógicas le permiten desarrollar una interesante teoría de las élites y de la lucha por el poder. Vilfredo-Pareto distingue dos elementos dentro del ser humano que son autónomo e incompatible. Por un lado, destaca la racionalidad o la lógica, a la que el sociólogo puede llegar por medio de la observación y de la experiencia objetiva. Por otro, los sentimientos, que constituyen el reino de lo no racional o no lógico, el caprichoso carácter imprevisible del ser humano. El autor reconoce el predominio del sentimiento sobre la racionalidad en la conducta humana. Ahora bien, sostiene que la ciencia social ha de basarse en esta última, ya que es la que nos aporta mayor número de regularidades. Aplica, por tanto, el método de las ciencias naturales para estudiar uniformidades y extraer de ellas leyes basadas en la probabilidad, o lo que es lo mismo, no se consideran infalibles. Esta es la manera utilizada por Pareto para resaltar el valor impredecible del acto humano guiado por los sentimientos. Aportes a la sociología de Vilfredo-Pareto. Fue un economista y sociólogo italiano conocido por sus aportes en torno a la teoría utilitarista del bienestar, a la teoría del equilibrio general y a la teoría de la distribución del ingreso. Por otro, los sentimientos que constituyen el reino de lo no racional o no lógico, el caprichoso carácter impredecible del ser humano. En 1916 publicó el Tratado de Sociología General, en el cual analizaba la política profundizando en la lucha por el poder. Pareto distingue dos elementos del ser humano que son, al mismo tiempo, autónomos e incompatibles. Por otro lado, destaca la racionalidad o la lógica a la que el sociólogo puede llegar por medio de la observación y de la experiencia objetiva. Criticó las ideas de igualdad y democracia. Debido a ello, se le considera un predecesor ideológico del fascismo. De hecho, Pareto nunca reprochó el fascismo italiano y llegó a aceptar el cargo de senador cuando Mussolini ya estaba en el poder. Ahora bien, Pareto de problemas. Creado por Vilfredo-Pareto y conocido también como distribución ABC, gráfico de Pareto o curva de 80-20, esta herramienta nos permite separar los problemas más relevantes de aquellos que no tienen importancia, mediante la aplicación del principio 80-20 o principio de Pareto, que a nivel general dice así: el 20% de las causas genera el 80% de las consecuencias. El principio de Pareto es utilizado en multitud de campos, desde la economía hasta la sociología, incluyendo la superación personal. Por ejemplo, hoy vamos a ver el diagrama de Pareto aplicado al análisis y mejora de procesos. Y pues me gustaría compartir con ustedes una frase de Vilfredo-Pareto, donde indica él: el hombre es en efecto un ser poco racional
y muy buscarrazones. No se suele comportar de manera lógica, pero siempre tiene mucho interés en creérselo o hacer que los otros lo crean. Muchas gracias, licenciada y compañeros, por su atención. Muchas gracias, compañeros del grupo número 12. Bueno, con ello les quiero comentar que damos por concluidas las actividades, las exposiciones de los 14 grupos que ustedes tuvieron a bien, ¿verdad? Compartirnos de los expositores, perdón, y precursores de la sociología. Les quería agradecer de verdad nuevamente a los coordinadores que tuvieron la oportunidad de, ahí sí que dirigir a su grupo. La verdad es de que yo sé que es una actividad cansada porque obviamente pues ustedes en su mayoría no se conocen y coordinar, yo sé que es complicado, pero les quiero agradecer públicamente a los coordinadores, también a los compañeros que aportaron de manera positiva a sus grupos. Eso se ve reflejado en la lista de bosquejo, en la lista de los grupos, ¿verdad? Que sus compañeros coordinadores me compartieron. Y con ello, pues como les comento, damos por concluidas las exposiciones. Solo les quiero dar un anuncio adicional previo a concluir nuestra clase. Vean, es ajeno, es un comentario o es un aviso, pues un poco ajeno a nuestro curso como tal, pero nos pidieron de favor comentarles. Tengo entendido que tal vez hubo un poco de problema en cuanto a la cancelación de las segundas retrasadas. Es decir, el problema directamente con el sistema, ¿verdad? Como les indico, es un problema ajeno a nuestra clase, pero es importante que yo les brinde este aviso. Al parecer no sé en qué momento pues se distorsionó la información. La verdad que no, les reitero, ¿verdad? No fue conmigo directamente el inconveniente, sino que es un aviso que nos trasladan de coordinación, así que tal vez se tergiversó el aviso, ¿verdad? Para los compañeros que tienen segunda retrasada, independientemente del curso que sea, ¿verdad? Como bien saben, pues nuestra página como tal no tenemos, por lo mismo el sistema, la situación de la universidad, pero tengo entendido que ustedes ya tienen la oportunidad para los compañeros que van a hacer segunda oportunidad de cualquier curso, ¿verdad? Del curso que tengan, ya tienen la oportunidad de cancelarlo. Solo les quería reiterar que nosotros como docentes, pues no somos receptores de ningún pago. Es directamente el pago, ustedes lo tienen que hacer con el CIF, ¿verdad? Sí, recalco muchísimo, les comento, ¿verdad? Que que la situación no fue conmigo directamente, sino que es un anuncio que yo les estoy compartiendo directamente de coordinación, solo para que ustedes tengan conocimiento que por favor, si ustedes tienen la necesidad o si ustedes van a optar a una segunda retrasada del curso que necesiten, deben hacer su pago de manera correcta directamente con el CIF, ¿verdad? Y esto es algo ajeno a nosotros los docentes. Como les compartía, les comentaba, pues no sé qué fue lo que sucedió exactamente con el licenciado o no sé cuál fue la situación en concreto, pero sí se dio un pequeño percance en cuanto a la comunicación y ustedes saben pues que es mejor comentárselos a ustedes directamente para que no haya ahí sí que ningún tipo de problema a futuro. Ahora bien, para los compañeros que estuvieron en la primera retrasada de sociología, si ustedes, disculpen que tome el tiempo, pero lo necesito, y tienen que optar para segunda retrasada, yo sé que algunos compañeros pues no están conformes con sus notas, pero la verdad es de que muchos de ustedes se confiaron y simplemente pues no respondieron de manera correcta en la retrasada. Les pido disculpas si tomo el tiempo, pero de otra manera, pues no puedo compartírselos, ¿verdad? Si ustedes tienen, como les indicaba en la primera, si ustedes tienen conocimiento de alguien o si ustedes mismos van a hacer segunda retrasada de sociología conmigo, por favor, necesito que nuevamente me envíen un correo con sus datos. Yo esto lo voy a compartir en Classroom, pero sí, igual, cualquier instrucción, ustedes saben que me gusta darlas en persona para poder explicarlas de mejor manera.
Entonces, les pido de favor que obligatoriamente pues tienen que realizar el pago, ¿verdad? No, algunos compañeros me estaban preguntando si tenían que enviarme la boleta de pago. Realmente no se hacía antes porque ya el mismo sistema lo generaba, pero en la primera retrasada no la solicité. Sin embargo, en esta retrasada, pues en cuanto a mí, sí lo voy a tener que solicitar para llevar un mejor control. Les reitero, el problema no fue directamente conmigo. Esa es una instrucción que yo les estoy compartiendo de un aviso que a mí me indicaron directamente de coordinación. Pero yo estoy tomando el tiempo para poder explicarles a ustedes en cuanto a la segunda retrasada de sociología. Por favor. Entonces, perdón, de teoría del Estado. Segunda retrasada de teoría del Estado. Por lo que necesito, igual, eso lo voy a compartir en, no sé, disculpe, de teoría del Estado. Entonces, esta información yo les voy a compartir a ustedes en el Classroom respectivo, ¿verdad? Pero tengo algunos compañeros que se asignaron o que vienen conmigo desde desde el semestre anterior. Entonces, como les indico, los docentes pues no somos receptores de ningún tipo de pago, solo para que ustedes tengan conocimiento. Gabriela, adelante. Licenciada, buenas noches. Fíjese que me parece que el problema con los pagos persiste porque por lo menos yo necesito someterme a derecho constitucional y del curso 204 se pasa al 235. Entonces no da opción a que se genere boleta de pago para los cursos del tercer semestre. Y calendario para las retrasadas tampoco hay para el tercer. Correcto, aún no tenemos retrasadas, no tenemos calendario. Es por eso que tenemos que estar pendientes de nuestra página, ¿verdad? Porque ahí están subiendo los calendarios conforme coordinación los vaya compartiendo. La verdad es de Muchas que gracias, no Lina. les puedo, en cuanto a control académico, no les puedo apoyar porque es algo directamente con ellos, ¿verdad? Yo, pues, yo lo que les puedo apoyar es que ustedes, si desean, se hacen la retrasada conmigo o bien, si ustedes igual lo desean hacer con otro licenciado, tienen que solicitarlo de la manera que él indique, ¿verdad? Ingrid, adelante. Lida, perdone, así como los que ya ganamos la primera en la primera retrasada, nosotros tenemos que, según lo que nos indicaban, ¿verdad? Que teníamos que enviar por correo la foto de la boleta que pagamos. ¿Le copiamos a usted para que usted tenga conocimiento de la boleta o solo se la mandamos a coordinación? De preferencia, si gustan, me pueden copiar, pero es algo que directamente coordinación se va a hacer cargo, Ingrid, pero también me pueden copiar a mí. Ahora bien, con la segunda retrasada, segunda opción de retrasada, ¿verdad? Segundas oportunidades, pues sí solicito que me envíen a mí el comprobante, pero obviamente esto no va a perjudicar su nota porque, como les digo, ¿verdad? Es algo que no, el pago pues no lo veo yo directamente. Entonces, si me hacen favor, si ustedes tienen la necesidad de estar en segunda retrasada, entonces cuando ustedes me manden sus datos, que yo les voy a compartir cuáles son los que voy a necesitar. En esta oportunidad sí voy a requerir que ya sean estudiantes que estuvieron conmigo en el semestre, es decir, en la sección siempre A, el semestre anterior, y bien compañeros que vienen de otras secciones, tal vez si ustedes conocen de alguien o algún familiar, para que lo tomemos en cuenta, por favor. Pero les reitero, el problema de los pagos no es conmigo directamente, sino que si me pidieron de favor, pues indicarles, ¿verdad? Que nosotros los docentes no somos receptores de ningún tipo de pago. Esto en atención a que no queremos que se genere ningún tipo de inconvenientes o malos entendidos. Entonces, Alejandra, adelante. Licenciada, buenas noches. Fíjese que quisiera hacer una pregunta, tal vez usted podría apoyarme con esto, pero como yo estuve en escuela de vacaciones y sí hice todas mis retrasadas, esas o sea que sí las gané y todo, pero fíjese que con respecto a la escuela de vacaciones, yo sí logré hacer el pago antes de que la página pues dejara de funcionar. Y escuché que algunos compañeros estaban diciendo que había que validar ese pago que se había hecho en la escuela de vacaciones
Y yo tenía la duda, quisiera saber si usted tal vez sabía algo de eso, porque yo solo hice pago, pero no lo pude validar porque el sistema dejó de funcionar. Entonces, no sé si hay algún problema con eso. Mire, yo creo que no, porque ellos tuvieron la oportunidad de lograr todavía registrar ese tipo de pagos, pero por lo mismo, no, le miento, perdón, del primer semestre, ellos tuvieron la oportunidad de cuadrar todo el primer semestre. Ahora, la escuela de vacaciones, no sé si la incluyeron, si gusta, me escribe su duda por correo electrónico y yo la traslado a coordinación y veamos si tenemos la oportunidad de que nos respondan por este medio. ¿Le parece bien? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces esto sería todo. Permítanme un segundito, les voy a compartir la asistencia. Les agradezco mucho por estar conectados. Permítanme un segundito.